Muchas gracias, buenas tardes. Es un privilegio poder estar con ustedes en este foro tan importante. Agradezco a Coparmex la invitación, pero sobre todo a los asistentes que se han tomado el día para participar hoy acá. Y les voy a compartir algunas de las perspectivas que tenemos de los retos que enfrenta el mercado de los seguros privados de salud. Bueno, lo primero en esta lámina de amigable lectura, esto es nuestro cautionary statement, en el cual básicamente lo que se dice es que las fuentes que se están tomando en esta presentación son fuentes públicas y que cualquier análisis prospectivo o proyectivo es más basado en una opinión que en un suceso que pudiese ocurrir. Y dentro de la agenda vamos a ver los cambios en la epidemiología, algunas cifras sectoriales de seguros privados, la tendencia en siniestralidad y el impacto en los seguros y en el bolsillo de los clientes finales, y un estudio para beneficios para empleados que se desarrolla dentro de MedLife, así como aspectos regulatorios y de mercado en cuanto a proveedores. En cuanto a los cambios en la epidemiología, es indudable que México ha evolucionado. Si nosotros vemos esta foto de 1911 y comparamos contra lo que es la fisonomía de nuestras calles y de nuestra sociedad del día de hoy, diríamos que estamos prácticamente en un mundo completamente distinto al que vieron nuestros abuelos o nuestros padres. Y en materia de epidemiología y padecimientos no es la excepción. Quisiera compartirles esta carta que fue enviada al periódico El Monitor, era un periódico especializado en seguros, en 1911, en el cual un cliente del señor Hameken le agradecía de puño y letra, en aquel entonces pues no había Facebook, ni Twitter, ni correo electrónico, a la compañía de seguros por la indemnización en la cual no había sido molestado de ninguna manera y que se había llevado a cabo de manera eficiente por la mordedura de un caballo, una indemnización de 25 pesos. Y así como esa indemnización del señor Hameken, si nosotros vamos a los padecimientos que existían en aquella época, les comparto aquí algunos de accidentes que también publicó el mismo diario El Monitor, bajo la leyenda de que los accidentes pueden suceder de todos los modos imaginables y que quedándose en casa uno no está menos expuesto que aquel que desempeña la ocupación más riesgosa que ocurría en aquel entonces. Fíjense, como caídas y patadas de caballos, carros desbocados, carruajes, atropellamientos, daños en ferrocarriles, no precisamente por ser empleado de ferrocarril, sino por ser pasajeros, pisar clavos, objetos punzocortantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en términos de epidemiología, o sea, lo que es el estudio de las epidemias, infecciones, etcétera, también, como ya lo han dicho otros expositores, hay un cambio radical en cómo se han dado estas a lo largo de los años. Por ejemplo, las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias, si comparamos 1940 contra un periodo entre 2000 y 2015, dependiendo de la fuente que tomemos, teníamos que el 60% de la población moría por causas de enfermedades infectoparasitarias en 40, contra una reducción al 11.6 únicamente en tiempos recientes. Ahora, enfermedades no transmisibles eran el 7% de la causa de las muertes en aquel entonces. Hoy casi están alcanzando el 80%. ¿Y esto qué conlleva? Pues, primeramente, gente que vive con una enfermedad, pero que lleva una vida cotidiana, ¿sí? Aproximadamente hoy entre 10 y 15% de la población están viviendo con una enfermedad, pero trabajando y en fin, manteniéndose activos. Y esto lo que trae es un incremento también en la esperanza de vida de hombres y mujeres, que se va de 45 y 49 en 1940, esperanza de vida al nacer, a 72 y 77 años en la actualidad. Otro dato también muy interesante es las defunciones de gente menor de 5 años de edad. En 1940, 1 de cada 2 defunciones ocurrían antes de los 5 años de edad y ahora es únicamente 1 de cada 13. ¿Qué impactos tienen estos cambios en síntesis para la familia, para la empresa y para la sociedad? Pues primero, en la familia es un impacto en el ingreso, un cambio en los hábitos incluso de consumo y también la dinámica familiar. Tal vez muchos de ustedes ya vivan en sus casas una situación en la que tienen padres dependientes además con alguna enfermedad crónico-degenerativa que ustedes tienen que sostener o que sus padres tienen que tener algún mecanismo de ahorro o de previsión financiera para sostener, y también hijos dependientes. De la empresa, pues también ya se ha hablado de lo que es la disminución de productividad, ausentismo, rotación, impacto a los precios de los beneficios que las empresas otorgan, y en términos de seguridad social, pues los costos que le implica a la seguridad social
los gastos asociados a la invalidez y a las incapacidades, además de los retos en cuanto a sostenibilidad financiera, sustentabilidad financiera. Yendo ahora a lo que tiene que ver con las cifras sectoriales de seguros privados. Hay 101 compañías de seguros en México. De estas compañías, 40 comercializan lo que es el ramo de accidentes personales y 27 están en gastos médicos, con intersección entre ambas. Hacen primas por 59.4 mil millones de pesos. Esto es un aproximado del 0.3 del Producto Interno Bruto, es decir, es una cifra muy pequeña. Y los ramos están divididos, 9% de las primas van a lo que es puramente accidentes personales, 87% lo más relevante, gastos médicos, y 4% lo que se llama seguro de salud, estos gastos médicos totales. El ramo de salud tiene 15.8% de participación de primas del sector. Sin embargo, es también muy relevante señalar que es un ramo que ha venido escalando en su participación en términos de otros ramos de seguros como daños, como automóviles, como vida, y ha pasado de un 2.2 en 1985 a un 15.8, como ya lo mencioné, en 2015. Un dato también muy interesante es el crecimiento en el último año de las primas. Yo creo que muchos aquí me van a decir que los seguros privados son muy caros. Pues bueno, el crecimiento en primas ha sido del 2.9 en términos de lo que se ha cobrado en el sector, contra un 9.93% en los siniestros. Y ahora, si vemos este crecimiento del último año en una serie de tiempo de los últimos 8 años y vemos el acumulado, vemos que las primas han crecido menos que los siniestros. Es decir, hay una tendencia a que se separe la curva de crecimiento de los siniestros a la curva de crecimiento de las primas. Otro dato también interesante es si comparamos el índice nacional de precios contra la inflación en salud. También en series de tiempo de 10 y de 5 años, el crecimiento de la inflación en salud ha sido mayor que el índice nacional de precios al consumidor. Y haciendo un poco más de acercamiento a lo que es el siniestro promedio, ¿sí? También comparado contra el índice nacional de precios al consumidor, es decir, el siniestro unitario que pagan las compañías, este ha crecido en 34.9% contra un 22.8% que ya comentábamos. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías estamos pagando siniestros o de mucho mayor impacto o, además de mayor impacto, de mayor tiempo de duración. Esto es nada más como para sensibilizarnos en cuanto a la dimensión de los siniestros que se pagan en una compañía de seguros. Esta es información pública de AMIS, y estos son los siniestros más significativos. Fíjense nada más, una leucemia, que es la mayor causa de fallecimiento de niños menores de 14 años, un siniestro unitario, o sea, un caso, costó prácticamente 90 millones de pesos, pagados en un año. Enfermedad del corazón, otro siniestro unitario, se pagó durante 5 años y fueron casi 40 millones de pesos. Diabetes, 47, y un accidente, 28.3. Aquí la reflexión es, ¿cuál sería la situación de estas familias si no hubiesen tenido un seguro privado respaldándonos en estas situaciones? Ahora, comentaba ya que el crecimiento del sector está siendo relevante en términos de participación en primas de la industria, pero también el número de asegurados ha crecido. Sin embargo, todavía hay una población asegurada que es muy pequeña con respecto a todo el potencial que habría. Solamente 7.6% de la población está asegurada. Y mucha de esta población, la gráfica, lo que es la parte azul, tiene que ver con los seguros de grupo o colectivos que otorgan las empresas, o sea, son beneficios para los empleados, y la parte verde tiene que ver con seguros individuales. 62% de los seguros otorgados son asociados al ramo de grupo y colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si esa persona o algunas de estas personas no laboraran en esa empresa o estuviesen en esa institución que les otorga el seguro, puede ser que no estarían dentro de este rubro. Este índice, dentro de lo que son los indicadores de industria, es muy relevante. Se llama el índice combinado. ¿Qué quiere decir el índice combinado?
del 100% de prima que cobras, o sea, si tú cobras 100 pesos de prima, ¿cuál es la composición en esa prima de lo que es lo que tú pagas de siniestros, lo que tienes de gastos, de costos de adquisición, costos de administración y algo que se llama cobertura en exceso, que es muy pequeñito, prácticamente irrelevante para este ramo? Y en esta serie de tiempo pueden ustedes ver que el índice combinado para el ramo de gastos médicos mayores en la industria ha rebasado en varias ocasiones ya el 100% de las primas. ¿Qué quiere decir? Que el margen que tendrías para cualquier tipo de utilidad en el sector, pues se lo están comiendo los siniestros y los gastos. Y la tendencia que vimos anteriormente, pues no parecería que es lo más positiva. También otro tema para reflexionar en términos de viabilidad de seguros es el costo que le representa a una persona el seguro hoy con respecto a lo que le va a representar dentro de algunos años. Si ustedes hoy tienen 30 años y pagan 100 pesos de prima, también para ponerlo como referencia, exactamente el mismo producto a los 40 les costaría 154 pesos, a los 50, 236 pesos, y así hasta los 70, que les costarían 980 pesos. Casi 10 veces más a edad 70, que es cuando normalmente ya no estás en etapa productiva, ya te jubilaste, e incluso tal vez tengas una esposa o esposo dependiente que también tenga que pagar su prima de seguro. Entonces es una situación en la cual hay que trabajar para hacerlo viable en el largo plazo. Por otro lado, también el seguro es un mecanismo que coadyuva a la lealtad y a reducir la rotación en las empresas. En MetLife realizamos un estudio de lo que se llama beneficios para empleados, que son todos aquellos beneficios por encima de las prestaciones de ley que se otorgan con la finalidad de hacer una oferta laboral competitiva y retener y atraer el talento. En este estudio encontramos que de 200 empresas entrevistadas de todos tamaños distribuidas a lo largo de México, 78% ofrecen beneficios y el 70% ofrecen en particular el seguro de gastos médicos. 20% de los que no lo ofrecen desearían hacerlo y 94% están preocupados por el costo de los mismos. Ahora, todos arriba del 90% consideran que esto incrementa la productividad, satisfacción, atiende necesidades diversas y son una estrategia de retención de talento. 13% ofrecen programas de lo que se llama vida saludable o wellness en inglés, muchos tienen que ver con lo que es salud dental y en mucho menor medida se ofrecen temas de control de peso o de diabetes. 50% consideran útil entregar información y 100% tienen programas de calidad de vida como horarios flexibles o estos temas que ayudan a equilibrar la vida laboral y la vida personal. Ahora, en cuanto a la retención de empleados, la retención es mayor en aquellas que ofrecen beneficios que las que no, 6.2 años contra 5.3, y la satisfacción también es 79 contra 62%. Y el 67% de los empleados con beneficios consideran que la compañía ayuda a su equilibrio de vida, mientras que 56% son únicamente en el caso de los que no ofrecen beneficios. De cara a los empleados, ustedes pueden ver ahí el comparativo de empresas con y sin beneficios, de la satisfacción en el trabajo, la lealtad al empleador, si el empleador otorga este balance y si el empleador tiene lealtad hacia el empleado. Entonces, digamos que los beneficios para empleados, entre los que se incluyen estas coberturas de salud, son extremadamente relevantes hoy para las empresas en términos de retención de talento. Ahora voy a dar una perspectiva en cuanto a los aspectos regulatorios y de mercado, sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con proveedores. Esto de ninguna manera pretende ser un análisis crítico ni positivo ni negativo en ninguno de los dos sentidos, sino únicamente un comparativo entre lo que tiene que ver con salud pública y salud privada. En salud pública tenemos antecedentes en términos de regulación. El primero empieza con la Constitución de 1917, artículo 123, donde ya se hace una pequeña mención que tiene que ver con lo que son riesgos de trabajo. Y fue evolucionando e incorporando muchos de los aspectos que ven ustedes en la lámina, desde protección infantil, la concurrencia entre la federación y las entidades federativas, de repente ya por ahí del finales de los 70, principios de los 80 ya se incorpora derecho a la salud, hay indicadores de calidad muy específicos, hay incluso temas de regulación que tienen que ver con la coordinación de la SEP, del desarrollo de programas específicos de universidades e institutos para incorporar esa gente preparada
ya específicamente en ciertos hospitales o en ciertas comunidades. En fin, es una regulación que ha evolucionado de una manera muy compleja, pero muy completa también, independientemente de las áreas de oportunidad que pudiese tener. Si nos vamos a lo que es el mercado de salud privado, aplican algunos aspectos de lo que es la regulación pública, pero no existe un complemento preciso. Si bien sí hay puntos de intersección en lo que es servicios de salud privado y público, no está perfectamente regulado. Y en términos de seguros, escuché una pregunta con alguno de los ponentes en la mañana en la que le preguntaban ¿cuál es la intersección de esa población? Bueno, justamente hoy hay muchísimas personas de estas que les comentaba que tienen una cobertura de seguro privado que también pagan cuotas al IMSS o incluso también cuotas al ISSSTE. O sea, puede haber empleados de gobierno que tengan su propia póliza personal individual. Entonces, esta parte no es realmente complementaria y esto hace pues, que haya una erogación doble en materia de salud. Otro punto también que es muy importante es que no existen lineamientos realmente concretos para regular las relaciones entre los proveedores privados de servicios de salud y los usuarios. O sea, de hecho, por ahí hay alguna regulación que establece que los criterios serán lo que convengan ambas partes. Y también, a pesar de que las tarifas de los servicios privados están dispuestas en la Ley General de Salud, en la práctica se ofrecen diversidad de precios y servicios. Y basta con que cualquiera de ustedes vaya a algún hospital para que pueda constatarlo. Y nosotros como aseguradores, cuando de repente queremos hacer una comparación de calidad médica, que calidad médica no significa quién es más barato, sino es quién sana al paciente de manera más rápida y eficiente, es muy difícil llegar a poder hacer un comparativo. Otro tema en términos de regulación, la deducibilidad. Como ustedes saben, a partir de 2014 tenemos un tope de deducciones personales en los cuales entran gastos funerarios, intereses por hipotecas, transporte escolar, gastos médicos y seguros. Este tope, al limitar a 137,000 pesos todas estas deducciones, lo que hace es que pues, el seguro sea un poco menos accesible, porque no lo puedes deducir al 100% como solías hacerlo. Y además una reflexión que yo hago es, si ustedes ya llegaron a su tope de deducciones y no reclaman vía un seguro, ya no tienen un incentivo para pedir una factura médica, o una factura hospitalaria o factura médica. Entonces el seguro realmente te está ayudando como un instrumento fiscalizador. ¿Por qué? Porque para nosotros pagar una indemnización forzosamente necesitamos una factura. Aquí hago también un análisis del sector público contra el sector privado en términos de proveedores. Los médicos en el sector público son asalariados. Cada instituto u organismo tiene sus propias reglas, pero son asalariados. En el sector privado, los médicos tienen un pago por servicio y fijación de honorarios con criterios distintos. Hay un incentivo al uso. En términos de hospitales, pues también en términos públicos hay presupuestos asignados, considerando, por ejemplo, costo histórico, población atendida, cantidad de personal, programas, en fin, pero es un presupuesto asignado. En sector privado también es pago por servicio. Ahora, también el sector privado tiene otros ingresos, son los ingresos por renta o compra de espacios en consultorios. Y en términos de medicamentos, un tema con la compra de los medicamentos es que hay un cuadro básico, aproximadamente 800 productos, y más de 300 empresas compitiendo. Hay un volumen de compras similar al del sector privado, pero solamente participan en el 20% de la erogación total que se le paga a las farmacéuticas. Las 20 principales empresas farmacéuticas participan únicamente con el 10% de las ventas, es decir, no hay concentración, y los pacientes no tienen permitido el reembolso en la compra de gastos médicos. En el sector privado hay más de 20,000 farmacias que intermedian el medicamento, 20 empresas cubren el 60% del mercado y los medicamentos, en términos de seguros, son cubiertos vía reembolso. Algunas reflexiones finales. Bueno, tanto la tendencia en epidemiología como costos de salud se traducen en una gran presión para los seguros privados en términos de rentabilidad y para los individuos y empresas en términos de accesibilidad. Coincido con todos los ponentes, hay que hacer una suma de esfuerzos en cultura de prevención que van mucho más allá únicamente de la información. También hay que ser muchísimo más creativos en las activaciones para que la gente realmente incorpore esto a su vida cotidiana.
Necesitamos una regulación con una planeación estratégica de mucho más alto nivel, sin silos, que integre de forma más eficiente seguros públicos y privados. Y la sustentabilidad requiere análisis de toda la cadena económica de jugadores en el mercado de salud. La deducibilidad creo que es un tema que también hay que retomar porque esto coadyuva a la fiscalización y hay que apostar a la viabilidad de los seguros privados para hacerlos mucho más extensibles a la población y que sean un mecanismo de incremento en la calidad de vida de los mexicanos. Muchas gracias.